Hola, ¿qué tal amigos? Soy Daniel Taco y el día de hoy vamos a hablar sobre las fórmulas de derivación. Ahora veamos estas cuatro primeras fórmulas. En este caso se tomaría la constante x de una función y de igual modo. En este caso tenemos que la constante vale 0 y cuando es una función, o sea x, vale 1. En la tercera parte, x, cuando está elevado a un exponente, pues el n tiene que bajar y a al exponente se le resta menos 1. En la cuarta fórmula, cuando es una función elevado, digamos, a un exponente, por ejemplo, entonces tiene que bajar el exponente y se le resta. Y esto tiene que ser multiplicado por la derivada de la función. Ahora veamos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la función de x, que nos dice que esto es igual a 3. Entonces nos pide hallar la derivada. Aplicando entonces la primera fórmula, sería que la derivada de x, esto sería igual a 0, por ser 3 o una constante, o digamos, o cualquier número, ¿no? Ya sea entero o real. Entonces nos dice otro ejemplo, por ejemplo, la función de x, que es igual a x. Entonces, la derivada de x, o sea, aplicando la segunda fórmula, sería que esto es igual a 1. Entonces decimos que cuando tenemos cualquier valor, por ejemplo, de x, siempre este va a ser 1, su derivada. Tercer ejemplo, la función de x, que es igual a 6x, entonces decimos que la función de x va a ser igual, o la derivada de x, la función va a ser igual a 6. ¿Por qué? Porque la derivada de x, como sabemos, vale 1, ¿no? Entonces 6 por 1 nos da 6. Cuarto ejemplo. Nos dice la función de x que este es igual a 2 por x al cubo. Entonces aquí nos dice que tenemos que aplicar la tercera fórmula. Entonces, ¿cómo sería? Pues la derivada de la función de x va a ser igual. Entonces el 3 va a tener que bajar y el exponente se le va a disminuir en 1. Por lo tanto sería 2 por 3x al cuadrado y esto nos da 6x al cuadrado. Siguiente ejemplo. La función de x cuando nos dice que 3 por x más 1 y esto elevado a la cuarta. Entonces, ¿cómo sería? Pues aquí tendríamos que aplicar la cuarta fórmula. Pues la tenemos que hallar primero, entonces la derivada de la función de x sería igual a 3 por 4 porque baja el exponente por x más 1 y como tendremos que disminuir menos 1 el exponente, en este caso sería 4 menos 1, 3 por la derivada, digamos, de la base, que entonces nos daría x más 1 derivada. Y esto es igual a
3 por 4 nos da 12 por x más 1 al cubo. Entonces aplicamos la derivada de ese paréntesis. Pero para poder hacerlo por orden, lo vamos a copiar igual. Entonces tenemos que 12 por x más 1 al cubo. Entonces derivada de x sabemos que vale 1. Más, cuando sacamos la derivada de una constante, por lo tanto no da 0. Entonces sabemos que la expresión va a valer 12 por x más 1 al cubo. Como el 1 no interviene, entonces normal se sobreentiende. Entonces, como podemos observar, estas 4 fórmulas son las más básicas. Y aprendiéndonos estas fórmulas podremos resolver todo tipo, digamos, de problemas con derivadas. En la parte de aquí voy señalando o pintando, encerrando, para demostrar cómo se debe, digamos, operar una derivada, ¿no? Ahora resolvamos este siguiente problema. Con estas 4 fórmulas podremos resolver todo tipo de problemas de derivadas. Estos son los básicos y con esto se hace fácil. Tenemos la siguiente función. Entonces decimos que la derivada de la función de x, esto va a ser igual a... viendo este problema, entonces tendríamos que primero aplicar la cuarta fórmula, donde tenemos una función elevada a un exponente, que sería que el número 2 baja y este en el exponente disminuye en 1. Y esto tenemos que multiplicarlo por la derivada de esa función, que es la derivada de 4x más 2. En ese siguiente sería 5 por 3 por x al cuadrado. En este caso hemos aplicado la fórmula número 3. Más 3. En este caso la derivada de x sería 1 menos la derivada de 5, que sería 0. Menos 7 por 4 por x al cubo. Como sabemos, aplicando la tercera fórmula, el exponente disminuye en 1. Entonces seguimos operando normal. 2 por 2 es 4. Copiamos lo mismo. Y aplicamos la derivada de todo lo que está en el paréntesis. Entonces copiamos igual 4
La derivada de x, como hacemos, es 1 y la derivada de 2 es 0, porque es una constante. Entonces aquí estamos operando. Y como podemos ver, el problema ya se ha ido reduciendo aplicando las propiedades o las fórmulas. Menos 7 por 4, que es 28, y sería 28x al cubo. Entonces seguimos operando normal. Sería 4 por 4, 16 por 4x más 2. Y normal, no, el resto lo podemos copiar lo mismo, porque aquí ya no tendríamos que aplicar, digamos, alguna derivada o alguna fórmula. Bueno, entonces ahora podemos seguir resolviendo el problema. Tendríamos que multiplicar eh, ese paréntesis por el que está afuera. Sería 16 por 4x, 64x, más 66 por 2, 32. Y bueno, seguimos normal operando para que, digamos, se pueda reducir hasta lo más mínimo de la expresión. Entonces, como encontramos términos en comunes, solo el único término en común es el x al 0, ¿no? O digamos, los términos independientes. Entonces lo arrendamos, digamos, esta expresión. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, y si les gustó este video, pues no se olviden suscribirse y darme un like en la página. En la parte de abajo estaré dejando la continuación de las siguientes fórmulas y nos veremos en otra oportunidad.